Muy buenos días, estamos de nuevo en el programa ¿Por qué enfermamos? Buenos días, Sandra. Buenos días. María Buenos Isabel. días a todos. Buenos Ajá. días, Andrés. Buenos días, Abraham. Qué bueno que están con nosotros y vamos construyendo una realidad nueva. Hoy queremos proponerles una direccionalidad. A ver, cómo aprender a pensarnos de una manera diferente. Cómo cambiar la mente. Finalmente, todo apunta a que todo es psique, todo es mente. Es decir, de la mente depende toda vibración, toda pulsación, toda forma de integrar realidad o de generar realidad. Y si todo está en la mente, entonces la realidad de afuera, la realidad que percibimos, no es más que un holograma de aquello que eh, proyecta en nuestra mente. De tal manera que esta cabina, este sistema radial, no existe sino por la proyección de una parte nuestra. Es decir, nosotros no nos reconocemos en la tecnología que genera el sistema de redes que nos comunica. Pero, aunque sea desconocido para nosotros, es una proyección de cada uno de nosotros. Y es porque cada uno nos proyectamos en él que se genera lo que se llama la sincronía cósmica, la sincronía de las redes, ¿cierto? Todos convergemos en un propósito. ¿Cuál es el propósito nuestro? Crecer. El registro es muy importante porque queda para quienes se integran sincrónicamente a la red en este o en cualquier tiempo de la humanidad. De tal manera que este registro podrá ser contactado de una manera astral o de una manera directa, concreta a través de las redes. A ver, bajémoslo un poquito más a la realidad. No sé si lo comprenden ustedes. Pues yo, Sí. a ver, yo percibo que lo que nos estás contando es que somos creadores de nuestra realidad y estamos como en una red donde los pensamientos de cada persona van creando la realidad conjuntos con lo que nosotros pensemos. Y me llama aquí la atención, pues como para bajar un poco el tema, de toda la información que nosotros recibimos, televisiva, radial, cuando tenemos reuniones, cuando salimos y socializamos. ¿Cómo podemos contrarrestar esta información negativa que nos llega? ¿Cierto? ¿Cómo hacemos para que nuestra mente no siga esta misma tendencia cuando hay malas noticias, cuando hay negatividad? La invitación es que como somos también creadores, y es aquí donde vemos entonces cómo podría yo ser aparte sin ser indiferente y decir, no, es que yo hoy estoy recibiendo noticias cargadas de robos, de economía que está terrible, donde no hay empleo, donde me da temor salir a la calle. Entonces, ¿cómo hago yo como para ser indiferente? No ser indiferente, pero sí no dejarme afectar por toda esta cantidad de noticias. Muy bien. Aclaremos que la realidad que vivimos a diario es la realidad que creamos en los sueños. Nosotros creímos que nos crearon y que crearon realidad para nosotros. Y resulta de que a través de el trasegar por este campo eh, del conocimiento iniciático, encontramos que en los sueños es donde generamos la realidad actual. ¿Cuál realidad estamos generando en los sueños? Pues si nos vamos al sueño inconsciente, el sueño nos lleva por cualquier camino, cualquier deriva que pueda tomar en lo cotidiano la realidad y que resulta alimentando la realidad que los otros generaron para mí
porque no les interesa que yo me salga de la realidad, por ejemplo, estatal, por ejemplo, política, por ejemplo, económica. Yo creo la realidad, entonces, cuando en conciencia voy al sueño y soy capaz de modificar los sueños. Les estoy diciendo con esto entonces que es de suma importancia vivir a conciencia y poder soñar eligiendo nuestros propios sueños. Entonces, en ese sentido, Sandra, no vamos contra la realidad. No es cómo contrarresto la realidad exterior, sino cómo creo yo mi propia realidad a pesar de la realidad que me está circundando. No me voy a salir de la realidad que los demás han creado, sino que soy capaz de conectar con la realidad externa sin que yo me afecte. A ver, esto es algo complejo para que me lo entiendan en otros términos. Es, si yo me declaro autónomo y soy capaz de respaldar esa autonomía desde una posición consciente, entonces voy a la realidad de los otros y en vez de meterme en la lástima, pobrecito el niño, qué pecado, voy es a la posición de, a ver, ¿cómo le doy la mano sin salir lastimado y sin empeorar las cosas? Ok. Entonces es ese asunto fundamental de cómo enfrentar una noticia radial, periodística, manteniendo el equilibrio. Sí, la ecuanimidad. Y aún dejándome afectar por eso, ir al fondo de lo que me interpela. Es decir, me dicen que Carrasquilla se tomó planificación nacional y va a manejar el presupuesto como si fuera su propia chequera. Eso a cualquier persona le incomoda, a cualquier colombiano de a pie le incomoda. ¿Cómo así que este tipo se echó al bolsillo al país? Entonces, pero el bolsillo en el sentido de que lo va a administrar a su amaño y antojo. Eso nos incomoda, vuelvo y digo, pero ¿cómo me apaño con eso? ¿Cierto? No me tiene por qué afectar. ¿Y en pues qué sentido? Personalmente, internamente. ¿Y en qué sentido me sustraigo de la afectación que ya sentí en mí? Una mirada, más de lo mismo, más de lo mismo. La apuesta desde Pablo Escobar es la toma del Estado para el usufructo de unas minorías desvalidas. ¿Cómo? Unas minorías desvalidas, seguro. No, unas minorías plutócratas, los dueños del poder, ¿cierto? Ese es un proyecto paramilitar. ¿Qué más? ¿Qué es lo que estamos viendo? El efecto del mismo proyecto. Y eso no va a cambiar. Y si repiten la historia. Porque yo me llené de rabia. Y si me lleno de rabia, lo que estoy es alimentando el sistema de iniquidad que se está produciendo. Entonces me voy bueno, está haciendo su mejor papel, Carrasquilla está haciendo su mejor papel cuando asalta el erario público, ¿cierto? Está haciendo su mejor papel. Y además pareciese como si se necesitara afectar para poder cumplir ese papel a cabalidad. Sí, y es la pregunta que nos hacemos inmediatamente es ¿hasta dónde tenemos que llegar para poder entender de que esta no es una forma de hacer Estado, de hacer sociedad? Seguramente tendremos que llegar más al fondo para poder descubrir dónde es que está nuestra potencia dormida, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, discúlpenme, cierro la idea ahí, y es, nuestra potencia dormida será más fuerte entre más densidad
respiremos. Es decir, como si necesitáramos todo ese bagaje para poder entender que vamos a recoger toda la leña que luego le vamos a arrojar al fuego en una transformación real de la sociedad y la cultura. María Isabel. No, es que, a ver, yo estaba pues dándome cuenta que estamos hablando de cómo desde la mente decretamos pensamientos bonitos o pensamientos dulces, pero también pensamientos que nos molestan y que nos traen contradicciones y luchas internas y respuestas que no tienen pues nada que ver, no tienen que ver con nuestro ser, pues digamos interno, con nuestra chispa divina. Y yo lo veía que pues hacías el análisis desde la política. Si lo hacemos desde cualquiera de los ámbitos, de las áreas o de la mirada pues propiamente de nuestro ser humano, en este momento estoy teniendo una experiencia con dos cursos virtuales que me dio por hacer, pero pues porque me llamaron la atención y me parecieron muy bonitos, pero les voy a contar el lapsus que ocurrió y cómo ese lapsus es mágico, es milagroso. Uno de los cursos se llama la teología desde la antropología o la antropología desde la teología. Pero lo más, el lapsus fue que yo leí tecnología de la antropología. Tecnología. Y me encuentro, claro, con una información y un curso pues completamente distinto, pero muy bello, donde he encontrado unas respuestas y unas posibilidades incluso de responder desde todo el trabajo que estamos haciendo en Emanciparte y por qué enfermamos, y me ha dado pie pues a tener la posibilidad de enviar y hacer unos documentos, digamos, diferentes a la lectura que yo he hecho en el foro de la mayoría de las personas. Porque la mayoría de las personas está diciendo, eso es pura basofia, eso es pura teoría crística, incluso dicen, pero pues no tienen idea, me imagino, qué es la teoría o qué es lo crístico, y etcétera, etcétera. Entonces me ha parecido que desde ahí he encontrado, pues por un lado respuesta, pero por un lado todas las posibilidades que tiene la mente, pues para contradecirse, para trabajar y también para poder aprender con los otros y trascender con los otros. Uno de los artículos, por ejemplo, es cómo hacernos ricos. Y bien interesante porque pues mandan también el secreto de la riqueza, el secreto de la abundancia, y vuelven y dicen que no, pues que eso es metafísica, que eso es esotérico, que eso no sirve para nada. Y pues desde mi punto de vista, pues yo lo veo es como realmente la mente puede con todo y el mensaje no es un mensaje, digamos, material o insignificante, sino que es un mensaje desde la abundancia de nuestro ser, como la prosperidad y la riqueza de nosotros a cualquier nivel es por ahí, y no es propiamente desde el dinero, desde lo material, sino es realmente desde lo espiritual. Qué bonito. Y mire que estamos observando cómo cuando uno se entrega al Espíritu, entregarse al Espíritu es reconocer que las cosas suceden por algo, ¿cierto? ¿Cómo hacer para aceptar que las cosas tienen un sentido, una razón de fondo y que nosotros, si no podemos transformar nada y somos impotentes frente a esa realidad, lo mejor es, a ver, respírelo y mire a ver en qué lo afecta, porque es lo que lo afecta lo que finalmente va a contribuir a que las cosas cambien o a que las cosas se mantengan.
¿Cuándo se sostienen las cosas? Cuando al darme cuenta, por ejemplo, de la injusticia, me quedo en la rabia, en el odio, en el rencor. ¿Cuándo lo transformo? Ayuda a transformar también el mundo exterior. Cuando me doy a la tarea de analizar qué es lo que hay de ampón en mí que no soporte los ampones de un estado atracador. Pero ¿qué decido yo? Es como si yo pertenezco a este planeta Tierra, hago parte de este planeta Tierra, hago parte de esa red que se armó, pero yo también puedo crear mi propio mundo, mi propio pedacito de tierra y a través de ese pedacito de tierra empezar a vibrar sin ser indiferente a lo que está, pero yo decido. Porque cuando recibimos esta cantidad de noticias, pues, ¿qué nos genera? Miedos. Y el miedo nos genera a no salir a la calle, a tener precaución, que está bien, hay que tenerlo, pues no es ir en contra de lo que ya está, pero es como yo voy a vibrar, ¿cierto? Esa es la invitación de aquí, es, si me dejo contagiar de esto, pues puedo quedar enferma, salir, pues caer en una enfermedad por temores, porque hoy también las noticias no solamente hablan de política, sino de la sociedad y de cómo los hijos hoy en día son tan diferentes y los padres perdieron el control y es simplemente la falta de escucha. ¿Por qué nos dejamos contagiar de esta red de negatividad? Entramos a participar y hacemos que esa red se alimente más, donde podemos, y el llamado, lo que comprendo es, pues empieza a hacer lo contrario, porque yo realmente decidí ser feliz. Mi decisión es ser feliz y por eso, si hoy me preguntan, yo no veo televisión, escojo lo que voy a ver. ¿Por qué? No es porque sea indiferente, simplemente porque no voy a permitir que desde que me levanto hasta que me acuesto me estén contaminando con cosas que no me van a permitir respirar, no me van a permitir ser clara de mis pensamientos, propio de mis pensamientos, tener una libertad de mis acciones. Y eso es algo que estoy comprendiendo, que es la invitación que nos estás haciendo también, Fernando. En YouTube vamos a saludar a nuestro expresidente Hernán Saldarriaga, dice presente. Él es un hombre que ha escrito mucho sobre ética, dice Hernán Saldarriaga. Saldarriaga dice, sí, todo está en la mente. ¿Cómo se explica que una picadura de mosquillo me provoque dengue? Elsa Elizabeth Collazos Tafur dice, gracias por estos programas de ayuda social y los felicito por ser tan valiosos para la comunidad. Un cordial saludo desde Popayán, Cauca. Ay, qué maravilla. Falta otro, Carlos Villada también, los felicita el periodista Eduardo Lozano, dice, muy buena imagen y sonido, buen programa. Uy, qué bueno, muchas gracias. Qué pregunta tan pertinente, qué pregunta tan pertinente. Súper. Si todo está en la mente, ¿cómo me explico que una picadura de mosquito me venga a producir dengue? La pregunta que haríamos es, ¿será que necesitamos el dengue? Porque no a todos los que pica el mosquito les produce el dengue. Es importante eso, o sea, como yo tengo, por ejemplo, una deuda. Esto que les voy a contar es escalofriante. Una persona siempre que salía al bosque se topaba con manzanillos. Y pasaba por el manzanillo con el solo roce, ya se brotaba y era impresionante la manera como había... pues cómo se generaba la irritación y iba con fiebres 15 días, incluso tenía que ir al médico para que le recetara. Impresionante. En aquellos tiempos, en los primeros tiempos, quiero decir, hace 40 años, por ejemplo, entonces tenía que pasar su fiebrera de manzanillo en la cama y con bebiditas aquí, bebiditas allá. El espadero es el contra del manzanillo. Entonces tomando bebidas de espadero, quiero decir, y con eso se bajaba la fiebre, pero volvía y le subía, la irritación no cesaba. Y así duró por 40 años más o menos, hasta que en una regresión descubrió de que
en otra encarnación había sido manipulador del manzanillo para generar aquellos venenos que contrarrestaron la invasión de los españoles. O sea, fue un indígena que manipuló los venenos naturales y los conjuntaban las flechas, las espadas, incluso, especialmente las flechas y las lanzas. Y cómo fue uno de los gestores, digamos, de los difusores del curare. El curare es un veneno indígena amazónico. Fue uno de los difusores de esa forma de combatir, de salir a la guerra con ese elemento de envenenar las flechas de esa manera, con el curare y combinarlo con el manzanillo. Cuando la persona hace consciente de esto, ya se hizo amigo del manzanillo. O sea, ya pasa frente al manzanillo, lo roza, lo puede llevar para su casa y no pasa nada. Entonces, muchas veces son deudas que traemos de otras encarnaciones que venimos a sanar aquí. ¿Hasta qué punto hemos sido abusadores, por ejemplo, de los ecosistemas que sostienen el zancudo y la zancuda? El Anopheles, que es el que transmite pues el dengue. Fernando, pero bueno, también mirándolo desde algo, vamos a ponerle lógico, razón, ¿cierto? También podríamos decir que se ve afectado toda la parte emocional de una persona. Cuando la persona está afectada por... Nosotros, a ver, lo voy a explicar de esta manera. Nosotros somos un campo de energía. Como campo de energía, nuestras emociones pueden entrar a nosotros a vibrar esa energía con mayor fuerza o a bajarnos de intensidades, ¿cierto?, de esa energía. Y ahí es que quedamos expuestos totalmente a cualquier clase de enfermedad también, que de pronto el mosquito, digamos, no sabemos cómo esta persona, qué estará pasando, qué hay en su mente que lo está revolcando. Inconscientemente no lo hace como que yo estoy enfermo porque pues yo no estoy sintiendo en este momento nada, pero queda expuesto, indefenso en ese momento a que ese mosquito que pica a otro y lo pica a él, en ese momento tenga dengue y la otra persona no tenga. Entonces es como un campo de protección. Nosotros al ser energía debemos, y eso es algo como de cómo protegernos, y es desde lo que pensamos. Nosotros cuando pensamos generamos emociones, o cómo si las emociones llegan a nosotros podemos ayudar a respirar esta emoción para que no nos baje ese campo de protección. Mi mejor contra, ya lo dijiste, mi mejor contra es estar en equilibrio interno. Una persona la traslada de aquí para Urabá, trabajando en un Iván, ¿cierto? La trasladan por motivos pues de logísticos, ¿cierto? La persona está en disgusto. A los 15 días de estar en Urabá contrae el dengue hemorrágico. 20 días en la cama. Y la persona, justamente la pregunta que nos hacía esta persona es... bueno, ¿y a mí por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Y esto por qué a mí? ¿No? ¿En qué contradicción estaba usted? Yo estaba muy enojado porque es que yo llevaba 3 años de estar casado, felizmente casado, ya habíamos tenido el primer hijo, el niño ya tenía cerca de los 2 años y yo no quería separarme de mi hijo y mucho menos de mi mujer. Y esto significaba que tenía que estar viajando. No me daba el salario para estar viajando cada 8 días. Entonces tenía que hacer viajes cada mes o máximo cada 20 días. Miren ustedes, entonces la mejor contra para cualquier enfermedad es la disposición interna. Ya lo dijiste, Sandra, la vibración emocional que esté emitiendo atrae el efecto que yo requiero para el momento, ¿cierto?
Y hay otro hecho, ¿cierto? Y es que, por ejemplo, muchos indígenas entraron en depresión a partir de ser esclavizados. ¿Y qué trajo, por ejemplo, la gripa? El solo hecho de contraer una gripa ya era signo de mortalidad Sí. de mortalidad entre ellos. Ellos no murieron tanto por la gripa, la gonorrea, la sífilis que trajeron los españoles. Ellos murieron porque se sintieron atrapados y muchos de ellos eligieron el suicidio diferido a través de la enfermedad como forma de dar fin a una de existencia liberarse. sombría, Sí, pero como forma de liberarse, sí. ¿cierto? Como forma de liberarse. Algunos se tiraron en gallada desde el desfiladero, pero otros se tiraron en gallada desde la enfermedad, desde el acantilado de la enfermedad. Mira que es algo muy, muy bonito lo que estás diciendo, Fernando, porque es que nos toma en conciencia de que muchas veces sentimos dolores, sentimos angustias y que después terminan en una enfermedad, pero si lo hacemos consciente que por qué me enfermé, qué fue lo que me trajo a mí ese dolor de espalda o ese dolor en los hombros que no me deja, y yo voy, me hago terapias, me colocan agua tibia, agua caliente, me hacen masajes, me dicen qué debo hacer, pero el dolor persiste. Y es muy bonito porque si nosotros empezamos a hacer conciencia, a tomar mente y empezamos a ser puntuales, ¿cuándo es que a mí me empieza a doler la espalda? Es como preguntarme cuándo, y habrá algún detonador, sea familiar, sea de trabajo, que hay algo que me está sobrecargando, hay algo que me pone con una carga inmensa y yo digo, ay, esto es por acá. Y es la solución a esto que estoy sintiendo. Y lo estoy hablando desde la experiencia, de cosas que he vivido y que al darme cuenta he podido solucionar. Es, por ejemplo, que a mí casi no me dan gripas. Y ahorita yo dije, bueno, tomo la decisión de ser feliz, a pesar de cuánta cosa pueda tener, pero mi decisión es ser feliz. Y yo relaciono las gripas con la felicidad, porque cuando estamos tristes las defensas se nos bajan y empezamos a tener gripas. Empezamos a tener esto que es tan molesto y que nos indispone tanto y nos da la oportunidad de soltar el moco, hasta soltar las lágrimas, que no me las permito, de reconocer que es una tristeza que no me deja. Pienso que uno muchas veces sabe, es decir, o uno muchas veces no, siempre uno sabe qué le pasa, qué le está pasando, o sea, sobre todo si hace conciencia de su ser y de su cuerpo y de los síntomas o de situaciones que le pasan en la vida. Y me parece que tiene que ver, pues lo que nos explicaba Fernando también, de cómo buscar una respuesta desde el camino, incluso del propio dolor, de la propia enfermedad, para entender y encontrar pues la certeza o la respuesta muy certera de claro, sí, es que me he descuidado en tal cosa o ya entiendo por qué me duele el hombro derecho o por qué a veces me duele la rodilla de esta manera o de la otra, pero no es siempre. Entonces, haciendo conciencia de esa parte, voy entendiendo que yo misma y uno mismo puede autoayudarse, no necesariamente con paliativos, sino con autosanarse a nivel pues desde la mente, de lo que estamos hablando, pero también desde otras miradas, porque me parece que pues ahorita mencionando lo del dengue, pues el dengue siempre se ha combatido pues de la misma manera, pero me parece que es mirando por qué me da el dengue y mi cuerpo, porque está apto para recibir el mosquito o recibir el cáncer o recibir una gastritis, etcétera, o que me dé lo que
a mucha gente, ¿por qué se intoxican? De 10 personas que comieron un pollo, 1 o 2 no se intoxican. Entonces me parece que esa es otra, pues, como pregunta que es válida y que tiene que ver, pues, como con esa parte. Qué bonito. Y es otro ejemplo muy claro que nos trae esa colación. Y valga la pena, pues, recordar que la mayoría de las enfermedades no les llegan a la gran masa de población. Se convierte en epidemia cuando es vulnerable la colectividad a ese asunto de lo que se fragua en lo colectivo que termina siendo inconsciente. ¿Qué emociones está manejando, por ejemplo, una colectividad? Entonces hablamos allí de 3 formas de vibrar, ¿cierto? La vibración emocional, la vibración sentimental y la vibración del pensar, ¿cierto? La vibración inconsciente es generalmente desde las emociones. O sea, nosotros movemos una cantidad de emociones, pero no nos damos cuenta que estamos moviendo emociones. O aún dándonos cuenta, creemos que eso no va a interferir o no va a tener efecto sobre la realidad, y resulta de que ya le ponemos cuidado a la emoción, es cuando nos vino en la gripe, nos vino en el accidente, nos llegó en el accidente, en el accidente, nos vino en cualquier situación. Calamidades. En cualquier calamidad, perdón. Sí. ¿Cómo prestarle atención o mayor atención a las emociones? Pues hay que estar atento, ¿cierto? Hay que estar atento, y para ello se requiere la conquista de lo que se llama el acecho. El acecho es la herramienta de trabajo de Don Juan. De Don Juan, del guerrero espiritual. Del guerrero espiritual. El guerrero espiritual es declarar los guerreros espirituales. ¿Qué hace el guerrero espiritual? No va al acecho del mundo exterior, está al acecho de sí mismo. ¿Dónde es que salta la fiebre o la liebre? La liebre. Pero es válido. Muy a propósito de lapsus. Reportamos sintonía nuevamente. Muchas gracias. Sí, doctor. Ana María Restrepo Cadavid dice: saludos al doctor Fernando, la pelirroja, dice así, bonita, y a María Isa, que la quiero mucho, y a mi directora Abraham Barila Saavedra, aquí en sintonía en su programa. Besos y abrazos. Y el doctor Hernán Saldarriaga dice: gracias por el programa, tengo que ausentarme. Entonces, ¿cómo entender ese asunto de lo que estoy manejando en la mente? La mayoría de nuestros pensamientos dependen entonces de una vibración emocional, de una vibración sentimental, ¿cierto? Sentimental. Mire que lleva el término mental. Exacto. ¿Qué siento en la mente? ¿Qué siento en la mente? ¿Qué me emociona desde el vientre? ¿Y en qué relación estoy vibrando? A ver, a nosotros nos manipulan desde las emociones. Los colombianos somos particularmente emocionales, y entonces estamos reaccionando siempre de una manera emotiva a cada situación, y nos vamos en dualidad al extremo, ¿cierto? O somos los bonachones perdonavidas, o somos aquel sujeto que se va a las armas y agrede al otro porque no está de acuerdo con el semejante. El bonachón perdonavidas es una víctima de sí mismo. Y miren cómo somos de víctimas en todos los aspectos, y cuántas víctimas tenemos en Colombia. Y el otro, pues termina siendo carne de cañón de las instituciones que lo aprovechan, porque en sus arranques feroces, pues alimenta la red de negativismo que da miedo, por un lado, mientras por otro
pues cuántos van a las armas, cuántos van a unirse a bandos de diferente índole y terminan allí haciendo el juego de conservar un sistema que no tiene sentido conservar. Cuando planteamos aquí entonces superar la mente o cambiar la mente, entre comillas, sería superarla, es declararnos en protagonismo de nuestra propia existencia. ¿Qué va a gobernar mi vida? A ver, las emociones, los sentimientos, el pensar que me introdujo un sistema de paradigmas, entiéndase paradigmas como visiones de la realidad. 4 paradigmas dominan la realidad actual, ya lo hemos dicho aquí. El paradigma de la religión, el paradigma de la política, el paradigma de la ciencia y el paradigma de la economía. La economía, muchas gracias. O sea, ¿cómo nos vamos a portar frente a estos sistemas, siendo que, habiendo dejado atrás la religión, tomamos a la ciencia como religión? ¿A dónde está comprobado eso científicamente? Venga, dígame. ¿Bajo qué experimentos, qué conjeturas sostienen lo que usted está diciendo? Nos vamos al asunto de la economía. No, estamos sometidos a trabajar y a esforzarse. Si usted quiere una realidad próspera, váyase a trabajar, que aquí en esta tierra vinimos fue a trabajar y a producir. Nos vamos a la política, pues entendemos de que no hay forma de asumir nuestro propio poder porque el sistema nos hará sentir todo el tiempo de que somos impotentes frente a la maquinaria y especialmente la maquinaria de la política colombiana que lleva 200 años de manipulación en manipulación y no da entrada a nada que no sea ultraconservador. Y allí donde ha dado entrada, pues ya sabemos lo que ha pasado con Petro, ya sabemos lo que ha pasado con Jaramillo Osa, ya sabemos lo que ha pasado con Pardo Leal, etcétera, etcétera. Entonces, el poder lo recobro desde mí. ¿Sí? Ahí es donde viene. Entonces, empezar por pensarnos como nosotros, como el quinto paradigma. Nosotros como el quinto paradigma. No voy a la religión, no voy con la política, no voy con la economía, no voy con la ciencia. Voy a generar mi propia realidad, que no es irnos en contra de la realidad, es integrar esa realidad y hacerla parte de lo que podría ser nuestra propia construcción. ¿Qué quiere decir religión? Religar. ¿Religar con qué? Con la parte divina. Bueno, entonces voy a reconocer que en mí hay una chispa divina. Yo soy manifestación de la conciencia. Entiéndase la parte divina en 3 direcciones. Una, creador de realidad. ¿Es usted creador de su propia realidad o va a seguir tontarreando ahí de que son los demás los que van a definir? No, si usted tiene una vida, usted es creador de esa vida, según los pensamientos y según la percepción que haya tenido en otros tiempos. Que usted imaginó que Dios fue quien le dio la vida. Haga de cuenta que usted, en representación de Dios, vino a darse la vida. Soy el camino, la verdad y la vida. Digámoslo para cada uno. Soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vida en manifestación de todo lo creado. Es decir, en mí está la chispa creadora. Entonces, hablamos de 3 dimensiones, ¿cierto? El creador, el autónomo. Autónomo es que es capaz de decidir por cuenta propia, ¿sí? Es capaz de tomar el riesgo de su propia experimentación. Voy por este camino porque sé que voy a aprender algo. Vine a esta existencia porque sé que me va a llenar de posibilidades el hecho de entregarme a cada experiencia aquí en presente, en el yo soy.
yo soy esto que vibra y canta. O lo podemos cambiar, yo soy esto que vibra y sufre, pero Cada uno escoge. ahí nos iríamos por la parte negativa, ¿cierto? Y la tercera característica de ese asunto de lo divino es que soy en conexión con todo lo existente. Soy manifestación de todo lo creado. ¿Sí la pilla? Es que la semana pasada, recuerden que hablábamos de la conexión con la naturaleza, con los árboles, con las flores. Así es. Está comprobado que las flores sueltan un filamento y un olor y un sabor incluso que nos conectan con los seres humanos. Y entonces en esa misma medida, es decir, cada ser humano está pues, conectado, está en perfecta sincronía. Lo que pasa es que estamos pues, elevados, pero yo lo digo más bien descuidados. Incluso nuestros ancestros hablan de los minerales como seres especialmente que conectan y que dan una energía muy bella, y por eso incluso muchos, digamos, bioenergéticos y muchos chamanes y muchas personas están sanando por medio de minerales, por medio del color del mineral que mejora, cura y alivia dolores y algunos de los, pues, digamos, partes del cuerpo. Entonces, si tenemos esa conexión y los miramos como algo superior incluso, tenemos la posibilidad de percibirlo y de intuirlo. Y creo que tiene que ver también cuando pues, desarrollamos la intuición al máximo, pues como la co-creación permanente para mirar cómo desde el tercer ojo uno sí ve, intuye, percibe y se da cuenta de cosas que, pues digamos, la mayoría de las personas no lo ven, no lo sienten y no lo perciben. Así es. Por ejemplo, a mí me decían que yo era mitómana, pues porque muchas veces yo he dicho, pues decía cosas, pero que no estaban ocurriendo en ese momento, pero sí me ocurrían y pasaban. Pero era que yo lo que estaba haciendo era trabajando el tercer ojo y decretándolo, y efectivamente al otro día iba a ir al lugar que yo había dicho que iba a ir, pero yo no había ido. Entonces, claro que es mucho más profundo, es mucho más profundo. Sí, qué bonito. Miren una cuestión que acabas de nombrar muy interesante. Entonces, vamos a la vida diaria, nos reconocemos en conexión con todo lo creado, o nos vamos a atormentar porque esto, porque aquello, porque es que no es a la medida, porque es que le falta, porque es que no tiene colorido. A ver, ¿desde dónde me voy a conectar con la vida cotidiana? Voy al sueño. Entonces, en la vida cotidiana conecto con las personas, los lugares, cada cosita que me pasa es por algo. Tengo algo por entender si es que me va en contradicción. Tengo algo que gozar si me viene en positivo, ¿cierto? La posibilidad es poder gozar de todo, pero si algo impide, algo me inhibe el goce con cada cosa, es porque en mí hay una atadura que puedo liberar desde el campo de la conciencia. Es decir, lo trabajo en mí. Y la otra es, voy al sueño y me conecto con N o X dimensión. Es decir, me voy a conectar con arturianos, me voy a conectar con pleyadianos, me voy a Saturno, y no necesito el marihuano. Simplemente declaro en mi sueño qué voy a hacer, qué es lo que me despierta curiosidad, atractivo en el sueño. Cuando aprendo a dominar los sueños, cuando no son los sueños dictaminados por el día a día, la realidad cotidiana o la emocionalidad que se está moviendo del problema que no soluciona en el día y que tal vez no pueda solucionar porque voy a darle
vueltas en el mismo sueño. Y aparecen por eso Ahí- las pesadillas. Aquí en lo que estás mencionando, Fernando, es que lo quiero como mencionar y es, mira que nos estabas hablando sobre cómo conectarnos. Este mundo también nos trae grandes posibilidades, grandes posibilidades. Tenemos una llamada en la línea. Sí, doctor, nos escucha Dora Barragán. Adelante, Dora. ¿La escucha el doctor? Doctor, buenos días. Muy buenos días. Una preguntita, doctor. Lo que pasa es que yo de noche no puedo dormir, ¿sí me entiende? O sea, yo me siento y me da sueño, y la demora es que me acueste y se me quita el sueño, me viene a coger el sueño tipo 2, 3 de la mañana, y no sé a qué se debe eso, y no quiero tomar pastas o algo así para poder dormir, porque no me gustaría. ¿Qué debo hacer para eso? Dora, permíteme un versito. Desde el cielo se te adora. Dora, ¿qué problema tuviste al nacer? ¿Al nacer? Sí, ¿Aló? sí, Dora. ¿Qué problema tuviste al nacer? ¿Qué problema tuve al nacer? Sí. No, señor, ninguno. Bueno, lo que pasa es que los problemas del sueño tienen que ver con asuntos del útero, ¿cierto? Y Sí. experimentamos el sueño muchas veces como una pequeña muerte. Lo que se me ocurre de entrada para que puedas dormir es que te vas a quedar dormida sentada. Sí. O sea, si ahí te viene el sueño, si es sentada que te viene el sueño, entonces te quedas sentada. Porque es cuando distensionas el cuerpo que viene una memoria ahí que no te gusta para nada y es el momento del nacer. A ver, en el vientre estamos Sí. en el vientre estamos recogidos. Cuando estás sentada, a ti te viene el recuerdo de cuando estabas en el útero. Pero cuando ya distensionas en la cama, extiendes el cuerpo, entonces te viene la memoria del paso hacia la existencia que tienes actualmente, de la corporeidad y de la vida cotidiana. Ujú, ujú. Más o menos prueba a quedarte dormida y nos vas contando, ya sea a través del chat o a través de Abraham, a ver cómo te va con eso. ¿Listo? Listo, doctor, muchísimas gracias. Bueno, que pasen feliz día, Dios lo bendiga. Bueno, cuídate, feliz Hasta día. luego. Doctor, Gracias. doctor, saluda también Claudia Patricia Calle Valencia, dice buenos días, emancipescos, gracias María Isabel, Sandra, Fernando. Gracias a ti, Gracias. Patricia, qué bueno que estás con nosotros. Qué bonito escucharte. Bueno, saber de ti. No sé si ustedes querían decir algo. Sí, yo quisiera como Ibas ahí terminar. en una- Sí. Sí, terminar la idea. Bueno, es como también una invitación, porque así como estamos viviendo momentos, sea de política, sea económicos, religiosos, que hacen parte como del existir que tenemos, es también mirar qué nos trae de bonito este mundo, porque nosotros nos dejamos enredar por la música, pero música que también nos invita es a tener recuerdos cuando hemos tenido pérdidas amorosas, pérdidas de familias. Entonces, también hay una música que nos puede ayudar a relajar. Es como empezar a romper nosotros y a ser consciente cómo podemos empezar a conectar con lo que nos ofrece el planeta Tierra. Hablamos del agua y quería mencionar esto del agua porque ayer precisamente con una persona me decía que tenía una enfermedad y que lo que le habían recomendado era la piscina, pero ya no se permite sino ir a piscina cada mes o cada 2 meses y los dolores son inmensos y he aprendido a vivir con el dolor y yo le decía, pero si la invitación es a que el agua te calme y a que puedas fluir, ¿por qué no lo haces? Entonces, bueno, ¿qué es lo que te impide ir allí? Si es para tu salud y tu bienestar. Entonces, darnos cuenta que la conexión también de entrar en el agua,
en dar caminatas, en permitirnos momentos de silencio y hacer un pare a todo esto que nos agobia en mente, es también ayudarnos a romper ese paradigma, pero hay que ser conscientes de permitirnos y no entrar en el sufrimiento, porque nos acostumbramos a la vida cotidiana en sufrimiento y en dolor y en pérdida y en escasez, y es ahí donde conecto con el tema de la abundancia. Muy bien, qué bueno que estás diciendo eso, porque es lo mismo que pasa, ¿cierto? Si yo voy de la religión a la ciencia, entonces espero que la ciencia a través de la tecnología me resuelva los problemas. Pero para poder resolver los problemas necesito dinero. Pero como no tengo dinero, tengo que ir al trabajo. Voy al trabajo y sí, el dinero me fluye. Millones me llueven diariamente, pero así como me llegan, así se van. Sí. Entonces no tengo poder. Miren ustedes, saltamos miren que vamos de la religión. Mi falta de poder me lleva a no reconocer mi saber. Mi falta de poder me lleva a no reconocer mi saber. Salto a la ciencia porque es allí donde me van a resolver los problemas a través de la tecnología. Pero para tener la tecnología tengo que trabajar muy duro. Y trabajar muy duro tampoco resuelve mi problema porque yo no me hice al poder que había dentro de mí. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy solucionando? Volviendo a la teología de la ¿qué? De la antropología. De la antropología, volviendo a este asunto. Entonces nos vamos y lo que nos van a dar allí en esa enseñanza es, no, es que usted tiene que hacerse cargo de su existencia. Si usted no se reconoce, el mundo no lo va a reconocer. Y de por donde dé, puede que le funcione la relación afectiva, puede que le funcione la relación económica, puede que le funcione la salud, pero ¿a qué precio? ¿Cierto? ¿Cuánto está pagando por ello? ¿Cuánto estoy pagando para que me hagan un estiramiento de piel? Mi sueño es la juventud y no me estoy dando cuenta que la real rejuventud, es decir, el volver a ser joven, me lo permite es la renovación interior, el pensamiento que me permita estar en la frecuencia de el florecimiento permanente. ¿Qué es la juventud? El florecer. Entonces voy a florecer en pensares positivos, a renovar constantemente mi percepción de la realidad. Es clave esto. Me declaro el quinto paradigma. El quinto paradigma es el que aprende a moverse en los otros 4 paradigmas sin ir contra ellos, pero generando realidad nueva. ¿Qué realidad nueva voy a generar? Ya no desde la política, ya no desde la ciencia, ya no desde la religión, ya no desde la economía, sino genero mi propia economía, genero el propio concepto interno, me reconozco en saber, dirijo de acuerdo al saber que voy encontrando en mí, en el camino que hago a través de mí mismo. Y es ahí donde me doy el poder. ¿Sí? Podemos dejar entonces como la invitación a que nos cuestionemos realmente al otro o para mí. ¿Qué tan valiosa es mi vida? ¿Es para mí misma o mi vida es valiosa por el otro? Cuando estoy viviendo para el otro, casi siempre, por no decir todas las veces, estoy viviendo en contra, decir, sobrevivo en un sistema del cual de alguna manera me siento víctima. Conozco a alguien que tiene definida su situación económica y sale para donde quiera que va, ¿cierto? Pero siempre tiene el tropiezo económico, que es que le quedaron debiendo, que es que no le pagan, que es que tiene un lugar arrendado y un inquilino que se ranchó y no quiere ni pagar servicios, ni siquiera quiere pagar servicios, etcétera, etcétera.
a veces creemos que nuestro mundo está perfecto, pero hay una cosita que nos atranca y nos está diciendo, hay algo que usted todavía no soluciona. Es generar el equilibrio y pensarnos en equilibrio. Nos funciona la relación amorosa, nos funciona la relación con el semejante, con la sociedad, porque es posible que nos funcione muy bien la relación amorosa, pero no funcionamos socialmente. Nos funciona la situación económica, nos funciona la salud. Si tenemos esos 4 ámbitos cubiertos, pues podemos decir que estamos generando un paradigma propio. Solo si tenemos esos 4 aspectos de nuestra existencia en equilibrio. Es decir, estamos en realización. Funcionar es que estemos en realización. Por favor, no se trata del conflicto. Pero es que me funciona, pero tengo el conflicto. No, si tiene conflicto es porque no le funciona. Hay algo que no está dejando que fluya en realización. Quería compartir el ritmo vital de Octavio Paz, de un libro que se llama Chuang Tzu, y es muy bello, y dice: para el sabio, la vida no es sino un acuerdo con los movimientos del cielo, la muerte, una faceta de la ley universal del cambio. Si descansa, comparte los ocultos poderes del yin. Si trabaja, se mece en el oleaje del yang. No busca ganancias y es invulnerable a las pérdidas. Responde solo si le preguntan, se mueve si lo empujan. Olvida el saber de los libros y los artificios de los filósofos y obedece al ritmo de la naturaleza. Su vida es una barca que conduce en aguas indiferentes. El agua es límpida, si nada extraño a ella la oscurecen, inmóvil, si nada la agita, si algo la obstruye. Deja de fluir, se encrespa y pierde su transparencia, como el agua es el hombre y sus poderes naturales. Qué hermoso. Qué bonito. Qué lindo. Uy, Como para cerrar. eso parece un himno al agua. Uy, qué hermosura. ¿Ibas a decir algo? No, que muy lindo para cerrar. Bueno, está de maravilla para el cierre. Doctor, antes de que se vayan, saludamos a Eduardo Lozano, dice muy buen audio e imagen, programa. Saludamos a Ofelia Galeano Rojas y me acabo de mandar un audio ahí, Marta Cano Hernández, una envigadeña que lo iba escuchando en el bus allá en Madrid, España, pero que la gente hacía mucho ruido y no podía salir al aire. Ay, qué bien. Bueno, ya Muchas sabes saludes. que nos puedes repetir en la noche, a las 9 de la noche, hora de España, no sé cuál será en el horario, pero también nos puedes buscar en el 6. YouTube. Nos puedes buscar en el YouTube a través de Emanciparte, ¿por qué enfermamos? El programa se llama Cambiar la mente, Romper los paradigmas. cambiar los paradigmas. Cambiar los paradigmas. Muchísimas gracias, un Hasta feliz día luego. para todos. Y esta noche la repetición a las 9 en punto de la noche. Gracias. Qué Gracias. bien. Gracias. Aquí finaliza ¿Por qué enfermamos? Con el doctor Fernando Calle Valencia, programa en el que tratamos aspectos de todo lo que implica el bienestar social y humano, cuerpo, mente y espíritu. Escúchelo todos los martes de 10 a 11 de la mañana en Radio Zipa Estéreo. ¿Por qué enfermamos?